Dios te bendiga, amado hermano. Este es tu programa Discipulado de Gracia y quien te habla por aquí es tu hermano y fiel servidor Francisco Rivero. Una vez más, estamos acá en este tu programa de Biblia, en este tu programa de reflexión. Estamos en la carta a los romanos, esta maravillosa carta que cada creyente, cada cristiano debería leer con entusiasmo, al igual que el resto de las escrituras. Pero esta carta en particular contiene mucho contenido o mucho sustento para la fe cristiana. También para el evangelismo, es muy útil para el evangelismo. Una de las intenciones de Pablo al escribir esta carta era conseguir animar a los hermanos que habitaban en Roma para que lo apoyaran en su deseo misionero de ir a España, como lo va a dejar claro en el último capítulo. Y además de eso también, en el capítulo 1, Pablo habla de que él no se avergüenza del evangelio y comienza a darles ese mensaje de unidad. Sí, no hay acepción de personas en Dios, no hay favoritismo para la salvación en Dios. No hay nadie mejor que otro en cuanto a Dios respecta. En cuanto al pecado respecta, todos estamos en pecado, todos hemos pecado. Y Pablo en los primeros 3 capítulos va a dejar claro eso. La pecaminosidad del gentil, la pecaminosidad del judío o israelita, la pecaminosidad del hombre en términos generales. Pero una vez dicho eso, una vez dejado claro ese precedente, Pablo va a pasar al capítulo 4, donde habla que la justificación no se puede lograr mediante la ley de Moisés, sino mediante la fe. Y como ejemplo utiliza al patriarca Abraham. El capítulo 4 es donde por excelencia Pablo agarra al patriarca Abraham, junto con David incluso, y los muestra cómo fueron justificados. Y a David alabando la justificación que Dios da mediante la fe, el perdón que Dios da mediante la fe. No por obras, para que nadie se gloríe, como dirían en Efesios capítulo 2. No por obra para que nadie se gloríe, sino mediante la fe. En el capítulo 5, el hermano Pablo, el apóstol Pablo, hace una comparativa entre lo que por causa de Adán vino al mundo y lo que por causa de Cristo vino al mundo también. En Adán, los que siguen los pasos de Adán, los que son igual que Adán, los que han pecado como Adán, están muertos, separados de Dios, mueren físicamente, mueren espiritualmente. Pero Cristo ha hecho una obra que los que siguen también sus pasos, que los que le siguen a Él, están vivos espiritualmente y un día estarán vivos físicamente con un cuerpo glorificado, total y genuinamente. En el capítulo 6 vemos como el apóstol Pablo comienza a hablar que nuestro bautismo en Cristo nos ha llevado a unirnos a Él en su muerte. Nosotros cuando nos bautizamos, y esto fue lo que hablamos en el segmento anterior, nosotros cuando nos bautizamos estamos gritando a todas voces de que hemos muerto con Cristo al pecado para resucitar junto con Cristo a una vida nueva. Eso es lo que el capítulo 6 nos grita a todas voces y lo que nosotros debemos tener en cuenta. Eso lo vimos en la primera parte. Ahora vamos a mirar esta segunda parte del capítulo 6 que no deja de ser interesante. Así que vamos a comenzar con la lectura, amados hermanos que nos escuchan. Pedimos al Señor que pueda darles sabiduría a ustedes, sabiduría a mí para explicar su palabra, para enseñar lo que su palabra únicamente quiere decir. No lo que yo pienso que dice, no lo que yo deseo que diga, sino lo que la palabra dijo hace casi 2000 años atrás y lo que sigue diciendo para hoy, nosotros. Esa es la intención del predicador, del expositor, exponer, predicar lo que la Escritura dice. No mis deseos, no lo que yo quiero que diga, amados hermanos. Yo quisiera decirle muchas cosas a todos los que nos escuchan, animarles de diversas maneras, pero mi compromiso es hablar lo que la Escritura dice únicamente. Si la Escritura no puede hacer efecto en ustedes, entonces nada lo hará. Yo no puedo hacer nada por ustedes si la Escritura no puede. Es ilógico pensar que mi palabra tenga más poder que la palabra que Dios ha inspirado. Así que vamos a ello. Estamos en el capítulo 6. Vimos en el primer segmento de este capítulo del versículo 1 al versículo 14. Y terminaba Pablo diciendo en el versículo 14,
Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya nosotros no estamos bajo la ley de Moisés, como ese paradigma de obediencia, ya no estamos bajo esa ley. Y esto es algo vital, amados hermanos, que lo queremos comprender. No estamos bajo la ley de Moisés, pero eso no quiere decir que estamos sin ley. Y este es el error que cometemos muchos evangélicos. Y el error también que cometen muchos enemigos del evangelio, que piensan que nosotros decimos que estamos sin ley en el mundo, que no tenemos que guardarle ningún tipo de obediencia a nada. Simplemente fe gratuita, dirían algunos. Y la respuesta a eso es un rotundo no. Pablo va a preguntar en el versículo 15, y aquí entramos a nuestro segmento. Pablo dice, ¿entonces qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. No estamos proponiendo, no propuso Pablo una especie de antinomianismo. No estamos diciendo que ya no hay ley, ya no estamos bajo ninguna ley, ya no nos sujetamos a nada, simplemente tengo fe en Cristo y ya. Esto lastimosamente se ha llegado a entender en algunos círculos cristianos y descuidan así su obediencia, su piedad, su vida disciplinada en el Señor, los frutos dignos de arrepentimiento, una vida genuina transformada por Dios, andar como Cristo anduvo, como dice el apóstol Juan en la primera carta. Nosotros estamos llamados a caminar de la manera en que Cristo caminó. ¿Y cómo caminó Cristo? Pues Cristo dice la Escritura que Él anduvo haciendo mucho bien, sanando enfermos, haciendo bienes a los hombres. Y nosotros debemos seguir esas buenas obras. Nosotros estamos en Cristo no solamente para salvación particular o individual, no. Estamos allí en Cristo también para llevar la salvación a otros hombres, llevar la salvación a otros pueblos, llevar la salvación a otras naciones. Por ende, no estamos en Cristo sin ningún tipo de ley, no estamos como animales desbocados, no. Eso no es lo que Pablo pretende decir. Y Pablo aquí, al igual que en el versículo 1 de este mismo capítulo, comienza con una pregunta retórica, este segundo segmento de este capítulo. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. En el versículo 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? En ninguna manera. La gracia no es una autoridad o una licencia para que nosotros pequemos deliberadamente. La gracia no es permiso a hacer lo que se me viene en gana. Eso nunca fue así, nunca ha sido así, nunca será así. Nosotros no estamos como ovejas sin pastor. Nosotros no estamos como personas descarriadas sin ley, desbocados, animales desbocados que no tienen riendas. No. Pablo dice en el capítulo 9 de la primera carta a los Corintios, no estoy yo a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley. Y él mismo dice, él se responde, no estando yo sin ley, sino bajo la ley de Cristo. Y nosotros, el cristiano, está bajo la ley de Cristo. Algo que se nos pierde de vista y que es necesario recalcar es que el cristiano tiene una ley. Nosotros tenemos mandatos que obedecer. La idea de la salvación por la sola fe es algo que no se ha entendido en su dimensión concreta y correcta. Nosotros no hemos sido salvos únicamente por la fe para quedarnos estáticos en un lugar y diciendo ya yo soy salvo y siempre salvo porque yo confío en Cristo. No. Santiago se rasgaría las vestiduras y diría, ¿acaso el hombre se justifica por la fe solamente? ¿Sin obras? Porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras está muerta. Nosotros hemos entrado a esta salvación, no parcial, a esta total salvación por la fe, por gracia a través de la fe. Claro que sí, amén, gloria al Señor por eso. Pero hemos sido salvos también ¿para qué? Para andar en buenas obras. No son buenas obras que Dios opera a través de nosotros como si fuéramos meros robots programados. No. Nosotros debemos abundar en buenas obras. Como dice el mismo Santiago, que los pobres sean ricos, ¿verdad? En obediencia
Y que los ricos, que sean ricos en buenas obras. Aquellos que tienen, que sean ricos en buenas obras. Este enfoque de buenas obras, de una vida de obediencia, de una vida de entrega, de una vida de esfuerzo por la iglesia, por el cuerpo de Cristo, por la evangelización, por el sustento de los hermanos, es algo que hemos perdido lastimosamente. Pero la iglesia, aunque no estamos hablando de labores sociales, la iglesia siempre hizo o tuvo un impacto social grande por cómo vivía su fe fervientemente. Una fe que no se quedaba encasillada en la mera declaración de yo creo en Cristo. Una fe que no se quedaba encasillada o inerte en la mera declaración yo soy cristiano. No, era una fe que traspasaba las barreras del paganismo. Es que esta persona es un pagano, no me interesa, yo lo ayudo. Es que estamos en plena pandemia o epidemia y se están muriendo estas personas que no son cristianas. Bueno, salgamos y ayudémosle. Y hay registros históricos de esto, donde el amor de los cristianos, que dicho sea de paso, es el distintivo por excelencia del cristiano, dejaba pasmado a los paganos. Ellos decían, ¿cómo se aman los cristianos? Es increíble, era increíble para ellos. Era increíble que personas que eran perseguidas, que eran repudiadas, que eran rechazadas, que eran vilipendiadas, maltratadas, física, moral, verbalmente, estas personas respondieran con amor, con respeto, con gratitud, con ayuda, con una mano amiga a aquellos que ni siquiera eran partes de la congregación o de la iglesia. Este tipo de amor debe volver a la iglesia. Así que no estamos viviendo en un antinomianismo donde cada quien hace lo que se le parece. No. Jesús le dijo a los apóstoles, vayan y prediquen y mándenles que guarden todas las cosas que yo he dicho y he enseñado. ¿Enseñó cosas Cristo? Claro que sí. ¿Las sabemos cuáles son? ¿No? Probablemente no. Bueno, repasemos los evangelios. Pero hoy lo que nos compete es este capítulo 6, versículo 15 al 23. Pablo en el primer segmento, el versículo 1 al 14, muestra en modo análogo, usando una analogía, de que nosotros hemos muerto al pecado. Ustedes han muerto con Cristo. Ustedes, versículo 3, ustedes se han bautizado en Cristo, por ende se han bautizado en su muerte. Ustedes han muerto al pecado. Ustedes considérense muertos al pecado. Ustedes no han sido perdonados para seguir viviendo como el resto de personas, para seguir viviendo como si nada aquí fuera pasado, para seguir viviendo como a quien mejor le parece. No, ustedes han muerto con Cristo. Y esa va a ser toda la analogía que va a estar usando en todo ese versículo 1 al 14. Él sigue diciendo, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que lo obedezcan. No. Preséntense a Dios como vivos de entre los muertos. Ustedes han muerto con Cristo. Ustedes han muerto al pecado. Y si ustedes han muerto al pecado, ustedes no deben perseverar en él. No presenten sus miembros, no presenten su vida, no presenten sus manos, sus cuerpos, sus acciones, sus pensamientos al pecado. No les sirvan al pecado. No dejen que el pecado reine sobre ustedes. Esa es la intención de Pablo y toda la analogía de esos primeros 14 versículos es hablando de la muerte. Ustedes han muerto junto con Cristo. Y nosotros, amados hermanos, debemos entender que hemos muerto con Cristo. Nosotros no hemos creído para seguir viviendo como nos viene en gana. Nosotros no hemos creído en Cristo para vivir como a mí me parezca mejor. Es que no me importa lo que diga es que no me importa lo que diga la Biblia, es que yo tengo una relación con Cristo. No, Cristo dejó mandatos y mandamientos claros para vivir en Él. El mismo Cristo dijo, si me amas, si tú dices que me amas, guarda mis mandamientos. No hemos sido llamados, no hemos sido bautizados, no hemos sido unidos a Cristo para seguir viviendo como nos viene en gana. Eso recibe una rotunda negativa como respuesta. De ninguna manera. ¿Cómo perseveraremos en el pecado? ¿Cómo viviremos aún en él si se supone que hemos muerto a él?
dice Pablo en el versículo 2. ¿Cómo vamos a perseverar en el pecado si nosotros hemos muerto al pecado? Y esto de entrada, hermano, entendámoslo, hemos muerto al pecado, hemos muerto al mundo, hemos muerto a sus pasiones, hemos muerto a sus corrientes filosóficas, hemos muerto a su cosmovisión de la vida, materialista, jactanciosa. No vivimos para eso. Pero esa es la analogía del versículo 1 al 14. En los versículos del 1 al 23, Pablo va a cambiar a otra analogía. Primero hemos muerto, pero sí, hemos resucitado con Cristo. Así también, versículo 11, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros hemos muerto al pecado, pero hemos resucitado con Cristo. ¿Para qué? Hemos resucitado para hacer y vivir como mejor nos parezca. Hemos sido resucitados y nos hemos quedado en blanco sin saber qué hacer. No. Dios nos ha resucitado para que vivamos en obediencia, sometidos a Él. Versículo 15. ¿Qué pues diremos? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si ustedes se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. El hecho que estemos bajo la gracia no quiere decir que yo me puedo volver a someter al pecado y salir ileso de ello. Es precisamente lo que Pablo está apuntando acá. No crean ustedes que porque estamos bajo la gracia, yo puedo volver a someterme al pecado y no volverme un esclavo de él. No, es imposible. Amados hermanos, hay dos caminos en esta vida. Y uno es ser un esclavo de Jesucristo o esclavo del pecado. Uno es ser esclavo a la obediencia, a la fe, o esclavo a los deseos del pecado. Uno es ser esclavo a Cristo y a la vida eterna, y otro es ser esclavos al pecado y a la condenación eterna. No hay un tercer camino. No hay un punto medio. No somos de los que retroceden para perdición, sino de los que perseveran para preservación de las almas. Nosotros seguimos adelante en la fe, en la obediencia a Jesucristo. Y pregunta Pablo, ¿no saben que si se someten a alguien como esclavo, si ustedes se someten a alguien como esclavo, ustedes son esclavos de aquel a quien obedecen o de aquel a quien se someten, sea del pecado para muerte o de la obediencia para vida? No hay término medio, amados hermanos. El hecho que estemos en la gracia en ninguna manera nos da impunidad, nos da una manera mágica de pecar sin que esto nos esclavice nuevamente. Hemos sido liberados del pecado, hemos sido limpiados de toda mancha del pecado, hemos sido libertados del poder que el pecado tiene en la carne, en nuestra vida, en nuestros miembros, en nuestro cuerpo mortal. Hemos sido libertados de ese poder subyugante que es el pecado. Cristo vino a ofrecer una mayor liberación que cualquier otra cosa. Los romanos, los judíos pensaban que los romanos los tenían subyugados y que esa era su peor esclavitud. Que ellos necesitaban ser libres de eso. Pero Cristo llega y dice, no, mi reino no es de este mundo. Y ustedes principalmente son esclavos del pecado, como se lo dice en el capítulo 8 a los judíos. Los judíos le decían, ¿cómo que dices que si te seguimos seremos verdaderamente tus discípulos? Y que si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Y Jesús le dice, de cierto os digo, todo aquel que obedece, que hace, que comete pecado, esclavo es del pecado. Y los judíos le dicen, nosotros no somos esclavos de nadie, nunca hemos sido esclavos de nadie. Y Jesús les reitera, ustedes son esclavos del pecado. Ustedes no son hijos de Abraham,
Ustedes no hacen las obras de Abraham. Ustedes son esclavos del pecado. Porque Abraham vio mi día y se gozó. Y ustedes teniéndome aquí enfrente, no saben, no tienen idea de quién soy, porque aman más las tinieblas, porque aman más el pecado, porque aman más su vida pecaminosa. Y a mí me ignoran. Se reunían a escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí está uno más grande que Salomón. Se reunían a mirar las maravillosas construcciones del templo, y aquí uno más grande que el templo. Escucharon y se arrepintieron a la predicación de Jonás en Nínive, y aquí uno más grande que Jonás. Pero el esclavo del pecado, aquel que ama más las tinieblas que la luz, sencillamente, voluntariamente se somete al pecado porque le parece la mejor vía, le parece la mejor manera de vivir esta vida. Y Pablo dice, no pueden someterse, obedecerle al pecado porque según ustedes están bajo la gracia. La gracia no es libertad para el libertinaje o permiso para el libertinaje, no. La gracia nos liberta, nos separa, nos santifica, nos quita de esa batalla contra el pecado. Versículo 16. ¿No sabéis que si te sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Amado amigo, hermano que me escuchas, tu esclavitud al pecado te llevará a la muerte. No la física únicamente, sino la espiritual. Y la espiritual, amado amigo, como dijo Jesús, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si perdiere su alma? Tu muerte espiritual será la separación eterna entre tú y Dios. Entre el Dios santo, maravilloso, bueno, amoroso, todopoderoso, sabio, soberano que te creó, y tú, tu alma, tu espíritu, que ha sido creado para Él, para encontrar plena satisfacción y reposo en Él, separado de Él eternamente, sufrirá miseria y penuria eterna. Considéralo, amado amigo. Si tú eres esclavo del pecado hoy, arrepiéntete de tus pecados y busca a Jesucristo, el único que puede darte vida abundante en medio de todas las cosas. En medio de todas las cosas, Él te va a sostener, Él te va a perdonar, Él te va a limpiar, Él te va a ir mostrando su gracia, su favor, su amor, su ayuda. Él va a conseguirte una familia. Quizás no tengas familia, quizás estés solo donde sea que te encuentres. Pero la familia, los hijos de Dios, esos se convertirán en tu familia. Esos te ayudarán a caminar esta carrera hasta el día que podamos decir como Pablo, he terminado la carrera, he guardado la fe, he guardado el evangelio, he guardado mi obediencia a Jesucristo. Solamente me queda recibir de Él la corona de justicia. Versículo 15. Como al inicio del capítulo, Pablo hace una pregunta retórica. Primero dice, ¿pecaremos para que abunde la gracia? Y aquí dice, pecaremos porque estamos bajo el régimen de la gracia y no de la ley. Negativo. En el versículo 16, aquí hay una aclaración para aquellos que quieren tomar la gracia y la libertad como un libertinaje. Dios no te ha salvado para que sigas siendo un esclavo del pecado. Dios no te ha salvado para que sigas obedeciéndole al pecado. Él te llama para que le sirvas a Él. Y si alguno que se llama cristiano sigue viviendo en una práctica constante del pecado, el tal sigue siendo hijo del pecado. Si tú no has cambiado absolutamente nada desde aquella profesión de fe que dices haber hecho, probablemente tú sigues siendo esclavo del pecado. ¿Hay recaídas? Claro que sí. No estamos hablando de un perfeccionismo moral. ¿Hay recaídas? ¿Las puede haber? Claro que sí. Pero el Señor te ha dado el poder, te ha dado de su espíritu para que tú paulatinamente puedas ir venciendo las garras, las influencias, las artimañas de Satanás, del pecado, del mundo, de tu carne, tu concupiscencia, para que vayas venciéndola cada vez más. Dios te ha dado ese poder. Dios se ha preocupado por darte
ese poder. Versículo 17 y 18. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Ellos obedecieron a la doctrina del Evangelio. Ellos fueron entregados a esa doctrina cuando creyeron. Ellos fueron entregados a la obediencia, a la fe. Nosotros hemos sido entregados a la obediencia de la fe, del Evangelio. Versículo 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia, de la justicia. La imposibilidad de dejar el pecado para obedecer a Dios es algo que reside en el deseo y no en la capacidad, amado hermano. Tú puedes, con la gracia de Dios, claro que sí. Al obedecer al Evangelio, claro que sí. Tú puedes hacerle frente al pecado. No lo veas como imposible. No lo veas que tú no puedes solo, porque tú no estás solo. No digas es que no tengo fuerzas, porque no va a ser únicamente con tus fuerzas. Va a ser con las fuerzas que el Señor te dará. Con esa gracia poderosa del Señor. Con ese poder de su Espíritu. Ese dominio propio. Ese espíritu de poder, de dominio propio que el Señor nos ha dado. Esas capacidades que el Espíritu ha reavivado en nosotros para poder resistir a los embates de la carne, de Satanás, para poder resistir. El ser humano puede responder a la verdad, esa verdad que nos llama de las tinieblas a la luz. Tú puedes hacerlo, amado amigo, no te excuses. No digas es que cuando un día que Dios toque mi corazón, no, obedece hoy, arrepiéntete hoy, cree en Cristo hoy. No estés esperando que pase el tiempo. Algún día Dios me llamará. Te estamos predicando hoy. No digas, es que no me siento preparado. No, Dios te va a preparar. Dios no está llamando a los que están perfectos y justos. Dios está llamando a los pecadores. Dios no está llamando a los más poderosos del mundo, sino a lo vil y a lo menospreciado. Si tú, al igual que yo, y que todo ser humano que entiende su condición de pecado y de condenación lejos de Dios, si tú, al igual que yo, te sabes que eres débil, pecador, incluso lo inútil, lo débil, lo pecador, lo despreciado del mundo, lo vil, como dice la Escritura, de eso Dios ha elegido para mostrar que sus planes gloriosos no requieren de que tú seas el más fuerte, el más maravilloso. Dios requiere que tú seas obediente. Dios te exige fe, obediencia. Obedece al Señor. Esa verdad de Cristo nos dice que somos pecadores, pero debemos salir de esa cárcel de muerte para obedecer a la doctrina de la verdad de Cristo. Ese es el llamado. Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón a aquella forma de doctrina en la cual fuisteis entregados y libertados. Una vez libertados del pecado, cuando ustedes han creído y Dios los libera del pecado, ustedes vienen a ser ahora siervos de la justicia. Y aquí entra la segunda analogía que Pablo usa. Si en el primer segmento, el versículo 1 al 14, él usa la analogía de la muerte en Cristo por nuestra unión con Él, ahora aquí Cristo comienza a hablar de que nosotros somos siervos. Nosotros somos esclavos. Aquí Pablo comienza a hablar de esta manera. Ya lo dijo en el versículo 16, pero aquí comienza a dejarlo más claro. Ustedes son esclavos de la justicia. Ustedes son esclavos de la justicia. Venimos a ser libertados no para ser huérfanos o dejados en medio de la nada. No hemos sido liberados para vivir de una manera ruin, para volver al pecado otra vez nuevamente. No, hemos sido liberados para vivir de una manera determinada. Liberados del pecado para venir a ser esclavos de la justicia. Hemos sido justificados, como dice en el griego, dikaiō, como lo vimos en el capítulo 5, versículo 1.
y hemos sido hechos dikaiō, justificados, justos, para vivir en rectitud, como dice el griego dikaiosune. Hemos sido justificados para vivir en justicia. Hemos sido justos para vivir cual somos, justificados delante de Dios. Versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Así, amados hermanos, como en un tiempo nos afanábamos por vivir para la injusticia, nos afanábamos para vivir en los placeres de nuestra carne, en los placeres del mundo, placeres que son perversos, placeres que no traen nada bueno, amados hermanos, amado amigo que nos escucha. Yo sé que a la gente no le gusta cuando se habla de esta manera. Yo sé que alguien te diga que el alcoholismo está mal, te escorce, te duele, no te gusta. Esta es la realidad. Mira tu bolsillo principalmente. Mira también tu estado familiar secundariamente. Mira tu estado de salud también. Cuando Dios prohíbe algo, cuando la Biblia es explícita prohibiendo algo, no es porque es una simple ley moralista que a unos judíos de hace 2000 años se les ocurrió y que nosotros por imposición de la cultura cristiana tenemos que dejar. No. Tú sabes muy bien que el alcoholismo te lleva mal, te daña el bolsillo, te daña la salud, daña familias, daña negocios, daña relaciones, amistades, daña todo. Cuando la Escritura te dice que no seas un pendenciero, todos sabemos que una persona pendenciera no es buena ni siquiera tenerla de amiga. Te meten problemas, se meten problemas, meten problemas a sus amistades, meten problemas a su familia, meten problemas a los de su trabajo, a los de su casa. La Biblia no está prohibiendo algo sencillamente porque moralmente no se mira muy lindo. No, es que sus efectos prácticos, es que sus efectos reales producen, tocan hasta lo más profundo del alma humana. Cuando la Biblia te dice que no seas un fornicario, cuando la Biblia te dice que no seas un infiel, amado hermano y amigo, solamente tenemos que mirar alrededor de nosotros en nuestra Hispanoamérica. ¿Cuántas familias no conocemos destruidas porque el padre fue infiel? Porque el padre fue un promiscuo. ¿Cuántas familias no están rotas porque el padre promiscuo dejó hijos de una y de la otra? Y luego esos hijos cuando se encuentran sienten recelo, sienten rechazo el uno por otro. Amado hermano y amigo, esto no es una prohibición inútil, moralista, que se le ocurrió a los judíos hace 2000 años. No. Esta es la ley moral de Dios. Esta es la verdad de Dios, que conduce a perdición de la vida humana. No solamente de esta vida física, que ciertamente, y estamos claros, lo produce, sino también en la vida espiritual. Los pecados matan nuestra vida espiritual, nuestra comunión con el Señor. Por eso Pablo dice, ustedes no pueden ser esclavos del pecado. Versículo 19, vamos a leerlo en una versión NTV, nueva versión viviente o traducción viviente. Dice, uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, los cuales los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Nosotros vivimos caminando. Hemos sido declarados justos, hemos sido declarados santos, llamados santos. Pero la Biblia, y esto es algo que teológicamente, como hablamos en el segmento pasado o anteriores, se le habla el ya, pero el todavía no. Hemos sido declarados justos, pero todavía no somos totalmente justos. Entonces, hay dos fases
de la salvación, y esto lo reconocen algunos autores también, que es la fase presente. Totalmente, nosotros somos salvos hoy totalmente, pero tú debes caminar, perseverar en obediencia, en fe, en integridad. Esto es lo que la Biblia nos dice constantemente. Entonces hay una parte, hay un segmento, hay un sector del cristianismo histórico, antiguo, sí, que nos dice que somos salvos por la fe únicamente, sí, y es verdad. Somos salvos por gracia a través de la fe, gratuitamente, amén. Pero hemos sido salvos para perseverar, para vivir en obediencia. Aquellos que no toman en cuenta los mandamientos de Dios para obedecerle en ningún sentido, que piensan que porque han creído, es que yo creo en Cristo y Dios es amor y no religión, Dios es relación y no religión. Mentira. Tú has sido muerto en Cristo por el bautismo, te has unido con Él en su muerte y has resucitado junto con Él para ser un siervo de la justicia. Y como lo dice Pablo también, el mismo Pablo, hablando en la 1 Corintios capítulo 6, vosotros habéis sido comprados por precio de sangre. Glorificad pues a vuestro Dios en vuestra alma, cuerpo, espíritu. No hemos sido comprados por cosas corruptibles como oro y como plata, diría Pedro, sino por su sangre preciosa. No estamos llamados a vivir como se nos dé la gana porque hemos sido salvos por gracia. No, la Biblia nunca manda hacer eso. Antes éramos pertenecientes al pecado, antes éramos esclavos del pecado. Pero Pablo aquí usa la ilustración de que hemos sido comprados por otro amo. Ahora les pertenecemos a otro amo y este amo es Jesucristo. Así como pertenecíamos, como éramos siervos, como éramos servidores del pecado, ahora hemos venido a ser siervos, esclavos. El mismo Pablo usaba esta palabra. Pablo muchas veces en sus cartas decía Pablo, siervo de Jesucristo. Y la palabra en griego es doulos o doulos. Y la palabra literalmente simbolizaba, apuntaba, significaba esclavo. Un esclavo era un doulos. Nosotros somos doulos de Jesucristo. Nosotros le pertenecemos a Él. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Pero nosotros sabemos que nosotros le pertenecemos a Él, que hemos creído en Él y le pertenecemos, que hemos sido comprados por Él y le pertenecemos. Y ahora vivimos por Él. Pablo decía, yo estoy crucificado juntamente con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mi mayor anhelo, mi mayor deseo en esta vida es obedecer y servir a Cristo, es seguir sus pasos, es agradarle a Él. Esté donde esté como esté, me sienta como me sienta, yo le pertenezco a Él. Y debo cuidarme, debemos cuidarnos de no deshonrarlo a Él. Él merece toda honra, toda gloria, toda obediencia. Jesucristo, Él merece todo esto. Antes éramos pertenecientes al pecado. La gente no se da cuenta, amados hermanos. Y esto pasa en diversas, o lo podemos mostrar analógicamente de muchas maneras. La persona no se da cuenta cuando es alcohólica. La persona alcohólica no se da cuenta que para encontrar satisfacción debe tomar diariamente, por cualquier motivo. No se da cuenta. No se da cuenta que no encuentra felicidad fuera de su vicio, de su pecado. No se da cuenta. Asimismo, aunque de diversos pecados, de diversas maneras, no nos damos cuenta que somos esclavos del pecado. Y preguntamos, ¿esclavo del pecado yo? Si yo no tomo. Pero de pronto eres esclavo del pecado por alguna otra parte, en algún otro sentido. Y Cristo nos llama, nos redime, nos compra, nos trae con lazos de amor para que le sirvamos a Él, para que seamos siervos de la justicia para vida eterna. La paga del pecado es la muerte. ¿Cuál es la dádiva de Dios? Es vida eterna en Cristo Jesús.
Versículo 20. Porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, pregunta Pablo, eran libres acerca de la justicia. Claro, ustedes eran esclavos del pecado. Ustedes le pertenecían al pecado. Ustedes eran siervos del pecado y eran libres en cuanto a la justicia. No tenían nada que ver en la justicia. Uno dice eventualmente, y entre los cristianos lo decimos mucho, bueno, pero es que él es mundano. Bueno, pero es que él es inconverso. Él lo puede hacer. Y no lo justificamos, pero efectivamente, una persona que es esclavo del pecado, él es libre en cuanto a la moral, a los preceptos, a los mandatos de Cristo. Libre en cuanto a su conciencia de obedecerlo. Pero no será libre en el día del juicio. Porque ciertamente en esta vida Dios nos da la libertad de elegir. Y la libertad de elección, o libre albedrío, o libre arbitrio, es lo que determina y por lo cual también seremos juzgados cuando venga el juicio eterno de Dios. Nadie podrá decir, es que el Señor no me dejó ver, o es que yo lo hice coartado, es que no sabía lo que hacía. No, todos vamos a comparecer delante del tribunal de Dios y no tendremos excusa alguna, como Pablo lo dice también en el capítulo 2. Quien quiera que seas, oh hombre, eres inexcusable. Amado amigo que me escuchas, ni tú ni yo, ninguno es excusable. Dios no va a juzgar con parcialidad. No hay acepción de personas en Dios. Él juzgará imparcialmente. Imparcialmente juzgará a cada uno conforme a sus obras, conforme a esa ley escrita en tu corazón. Porque Dios no se ha dejado sin testimonio. Dios se ha revelado mediante la creación. Dios se ha revelado mediante esa ley moral o ley natural, como dicen algunos filósofos, que hay y habita en la conciencia del humano. Tú sabes lo que es bueno y lo que es malo. Y Dios te va a juzgar justamente porque no va a ser acepción de personas. Dios te va a juzgar justamente por esas categorías de revelación, de conocimiento que te ha permitido tener. Y que quizá tú hasta el sol de hoy has estado rechazando activamente. Te has estado resistiendo activamente a la verdad de la justicia del Señor. Versículo 20. Porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto tenían ustedes? Y te pregunto a ti, amado amigo y amado hermano, te pregunto, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales hoy o ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. A veces muchos hermanos coquetean mirando su vida pasada. Algunos ponen la mano en el arado cuando Jesucristo abiertamente dijo que ninguno que ponga la mano en el arado para mirar atrás, deseando volver atrás, es digno de mí. Nosotros debemos caminar de tal manera que lo que quedó atrás quede en las manos del Señor. Señor, esto lo dejo atrás. Esto lo dejo en tus manos. Esto lo dejo a tu merced. Haz con ello como te parezca. Haz con ello como mejor tú creas, mi Señor. Haz con ello como a ti te agrade. Esa es la idea. Esa es la manera. Versículo 21. Pero ¿qué frutos tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Estos versículos muestran la transacción hecha con nosotros. Una vez que hemos creído el Evangelio, somos comprados por precio de sangre, por la sangre de Jesucristo, como un cordero inmolado, perfecto, sin mancha. Por Él hemos sido comprados. Antes, esclavos de un amo y ahora esclavos de otro. El primer amo nos pagaba con muerte y este amo ahora nos paga con vida eterna. Aleluya. Hemos
pasado a ser libertados del pecado, a ser hechos siervos de Dios. Y tenemos por fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Por qué? Versículo 23 lo va a decir. Y algunos dirán, ¿verdad? Yo sí me la estoy pasando bien. Y el cristiano en medio de aflicción diría justamente lo contrario. Yo la estoy pasando muy mal, ¿verdad? Porque así a veces lo presenta esta vida. Parece ser que el pago de la justicia está tardando, diría algún hermano cristiano. Mientras el esclavo del pecado recibe su recompensa diariamente en placeres, en deleites de este mundo. Bueno, Pablo ataca eso y dice, el fin de vuestra fe es la vida eterna. Amado hermano y amigo, anímate en el Señor y recobra fuerzas. El fin de tu fe, el fin de mi fe es la vida eterna. ¿Cuál será el fin de los pecadores? ¿Cuál será el fin de los pecadores? Como Pablo lo va a decir más adelante, amados hermanos, tenemos que ver nuestras posesiones, lo que tenemos o no tenemos, lo que pasamos o no pasamos, las aflicciones, las cosas que atravesamos, tenemos que verla a la perspectiva de la eternidad. Amado hermano, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La escasez, el hambre, la persecución, la humillación muchas veces por causa de Cristo y su evangelio no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Atesóralo en tu corazón. ¿Cuál será el fin de los pecadores? Versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva, más el regalo, más el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cobra ánimo en el Señor, amado hermano. Hemos muerto al pecado. Vivimos a Jesucristo. El pecado causa muerte. La paga del pecado es muerte física, espiritual, separados de Dios eternamente. Dios en Cristo nos ha encaminado a la muerte, pero en Cristo también nos ha conducido a la vida, a la nueva vida, unidos por Él por el bautismo. Nos unimos a Él en su muerte. Y aunque no hemos muerto físicamente, morimos constantemente a nuestro yo, a nuestros deseos. Morimos constantemente. Pero así en cuanto más morimos, más vivimos para el Señor. Nosotros vivimos en Él, morimos en Él, resucitamos en Él. Esa es la bendita esperanza del creyente. La paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él va a seguir desarrollando esto en el capítulo 7, pero hoy nos quedamos hasta aquí. Dios te bendiga, amado hermano. Este fue tu programa Discipulado de Gracia. Espero esté siendo de bendición para ti esta serie de Romanos. Que el Señor te dé sabiduría y puedas estar repasando constantemente estas escrituras. Y que el Señor te muestre, te edifique, te ilumine, te haga crecer en sabiduría. Por el poderoso nombre del Señor Jesús y por el poder de su Espíritu. Nos vemos en un próximo segmento. Este fue tu programa Discipulado de Gracia. Le envía saludo al hermano John, que se ha encontrado un poco complicado con el tiempo, por el trabajo y diversas situaciones de la vida. Pueden encontrarnos, les recordamos, en YouTube como Discipulado de Gracia John y Fran. Allí estamos colocando las clases. Que el Señor les continúe bendiciendo y que el Señor esté con todos ustedes en el nombre de Jesús. Que puedan seguir conociendo, leyendo la palabra cada vez más, escudriñando las escrituras. Puedan repasar una y otra vez las escrituras en general. Estamos con esta carta y esperamos que la estén leyendo, pero les sugerimos, y ahora que comienza el nuevo año, lean su escritura una y otra vez. Lean la Biblia una y otra vez. Ánimo, ánimo, adelante. Lean la palabra del Señor. No la abandonen, no la dejen. Átala a tu cuello, como diría Proverbios, y ella te salvará. Átala a tu cuello, llévala delante de ti en todo momento. Lleva la palabra del Señor a donde vayas. Atesórala en tu mente y en tu corazón, amado amigo, amado hermano. Así que esto fue todo. Vamos a pasar al capítulo 7 y ahí seguiremos tratando el tema del pecado.
Es un tema no vital, pero sí de suma, de esencial importancia para comprender la abundancia de la gracia del Señor. Así que el Señor sea con todos ustedes, amados hermanos. Este fue tu hermano Francisco Rivero. Este fue tu programa Discipulado de Gracia. Dios le bendiga. Chao, chao.